Buenos días, Pablo. Listo, ya podemos iniciar. Gracias. Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos a iniciar ya nuestra última sesión, en el cual abordaremos tratamientos y técnicas para la ansiedad. Por favor, me confirma con un emoji si se observa mi pantalla. Ah, perfecto. Bien. Listo, chicos. A ver, ok. Bien, vamos a ver algunos tratamientos y técnicas que nosotros podemos utilizar para casos netamente de la ansiedad. Bien, por otro lado, es importante que nosotros siempre tratemos de realizar el análisis topográfico de la conducta. Bien, ya lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a tocar en casos netamente de ansiedad. Bien. A ver, cuando nosotros hablamos de análisis topográfico de la conducta, esto nos va a permitir identificar las manifestaciones y las conductas que está presentando nuestro paciente. Bien, entonces, vamos a realizar el análisis de las respuestas motoras, ¿sí? En sus 4 niveles, en el nivel motor, fisiológico, cognitivo y emocional. ¿Listo? Y por otro lado, también nosotros tenemos que realizar un análisis de los parámetros de la conducta, es decir, de la frecuencia, cuántas veces sucede esta conducta, la duración, cuánto tiempo está presente o se está manifestando tal conducta, y la intensidad del 0 al 10, qué tan intenso es esta conducta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver más adelante con un ejemplo cómo nosotros podemos hacer un análisis topográfico. ¿Listo? Y por otro lado, que se junta, que se asocian, que es como hermanos, está el análisis funcional de la conducta. Es decir, que tanto el análisis funcional de la conducta como el análisis topográfico de esta van a complementarse. ¿Listo? A ver, en cuanto al análisis funcional de la conducta, es este proceso que nos va a permitir recopilar u obtener información sobre estímulos antecedentes y estímulos consecuentes, ¿sí? Que ambos se relacionan, ¿listo? Y ambos van a explicar una conducta que es considerada como problemática, ¿listo? Entonces, parte del análisis funcional, chicos, el objetivo es identificar las variables que influyen en la persona, en su comportamiento. Nos permite también formular hipótesis sobre la conducta problemática, predecir conductas y describe la conducta a un nivel topográfico, ¿sí? Lo que les decía. Es decir, que el análisis funcional y el análisis topográfico de la conducta van a estar siempre asociadas o relacionadas. ¿Listo? A ver, de esta forma vamos a ver qué es el antecedente. El antecedente, chicos, es un acontecimiento que ocurre inmediatamente antes de la emisión de la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes de realizar tal conducta? Y el consecuente es aquellos acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después de haber realizado dicha conducta. ¿Listo? Es decir, que el consecuente hace que la conducta se mantenga, ¿no? A través de la pregunta, ¿qué consigue tal persona al realizar tal comportamiento? ¿Listo? Lo vamos a ver con ejemplos para poder comprenderlo, repasarlo mejor. Ahora, recordemos también que en antecedente puede haber un antecedente externo e interno, ¿sí? Externos son acontecimientos objetivos, sucesos reales que son observables. Internos son imágenes, recuerdos, pensamientos. Está algo dentro de la persona, ¿sí? De la misma forma consecuente, tanto externo como interno. Es decir, para ambos se van a dividir en externo e interno. A ver, vamos a ver un ejemplo para poder comprenderlo mejor. ¿Listo? A ver, la respuesta problemática, como podemos observar, es el siguiente. No ir a clases y decirle a mis padres que estaba mal.
¿Listo? Puede ser que nuestro paciente de manera muy constante realice este tipo de comportamiento. No ir a clases y comentar a los papitos que están mal. ¿Bien? Entonces, vamos a hallar el antecedente a través de las siguientes preguntas. ¿Qué ha sucedido o qué puede estar provocando esta conducta? ¿O qué pasó antes de realizar esta conducta o este comportamiento? ¿Listo? En este caso, el antecedente sería que el paciente pensaba en la exposición que tenía para mañana. ¿Listo? Este es el antecedente. A ver, chicos, ¿sería un antecedente interno o externo? ¿Qué creen? Los leo en el chat. El pensar que tenía una exposición el día de mañana, ¿sería un antecedente interno o externo? Interno, así es Jennifer Yatsiri, ¿no? Sería interno. Bien, entonces ya hemos visto o hemos hallado lo que es el antecedente. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el análisis topográfico de la conducta. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en el medio, donde ven en pantalla, donde dice respuesta, aquí nosotros realizamos el análisis topográfico. ¿Listo? ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Ello. Las respuestas motoras, las respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales. A ver, vamos a realizar un ejemplo hipotético del mismo caso. ¿Listo? En cuanto a motor, ¿cuál fue la respuesta motora? Fue no ir a clases y decir a mis padres que estaba mal, ¿cierto? Esa es una conducta motora. En cuanto a fisiológico, ¿cómo crees que el paciente se ha sentido realizando esta respuesta? ¿No? O mejor dicho, ¿cómo creen ustedes, chicos, que este paciente fisiológicamente ha reaccionado su cuerpo ante, ante este pensamiento de que tenía una exposición el día de mañana? En cuanto a sensaciones corporales, ¿cierto? Recordemos que las respuestas fisiológicas son sensaciones corporales que la persona siente en el cuerpo. Y podemos preguntarle a nuestro paciente qué cambios ha sentido en su cuerpo. ¿Listo? Así es, dolor de estómago, tensión muscular, agitación, temblores. Perfecto, ¿cierto? Entonces, esa fue la reacción fisiológica. ¿Listo? Ahora nos vamos con el área cognitivo. ¿Qué creen ustedes que dentro de esta respuesta ha pensado nuestro paciente? ¿Qué pensamientos ha tenido este paciente en particular? ¿Que no lo logrará? Ujú. ¿Que no podrá hacerlo bien y que le irá mal? Así es, ¿no? Que quizás va a ser el ridículo, que va a tartamudear, que se va a equivocar, que no lo va a hacer bien, que las personas se van a reír, que sus compañeros se burlarán de él, ¿cierto? Bien, entonces de esta forma realizamos el análisis topográfico cognitivo, ¿bien? Y por último, emocional, es decir, ¿qué emociones, chicos, ustedes creen que el paciente está presentando? Miedo, temor, inseguridad, nerviosismo también, vergüenza, angustia. Ujú, así es, ¿no? Son algunos sentimientos, emociones que nuestro paciente puede experimentar.
¿Listo? Entonces, de esta forma ya hemos realizado el análisis topográfico de la conducta. ¿Bien? Y por otro lado, nos vamos con el consecuente. Y cuando nosotros queremos saber cuál fue el consecuente de esta conducta, particularmente yo realizo esta pregunta. ¿Qué consigues con eso? ¿Listo? Y en este caso, nuestro paciente consigue evitar sentir la ansiedad, ¿sí? Evitar sentir la ansiedad justo cuando está exponiendo. ¿Listo? Entonces, esta conducta que vemos que es evitativa, una conducta evitativa, va a mantener la respuesta. ¿Por qué? Porque después, al siguiente mes, si es que tiene también otra exposición o alguna presentación en público, es probable que realice este tipo de conducta, que sería una conducta problemática. ¿Y por qué está permaneciendo esta conducta? Por ello, por el consecuente. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros realizamos un análisis funcional y análisis topográfico de la conducta. Entonces, cuando ustedes tengan a sus pacientitos, siempre realicen este tipo de análisis para ver qué está manteniendo, ¿sí?, las respuestas problemáticas. A ver, vamos a ver un caso ya en particular. ¿Listo? A ver, el siguiente caso es acerca de Marta, que tiene 10 años, y los padres refieren que Marta empezó a presentar problemas de llanto intenso, tensión muscular, desesperación, nerviosismo, acompañado de frases como, me voy a convertir en zombie, me voy a enfermar, me voy a morir, mi corazón late muy rápido, me va a dar un paro cardíaco, desde que vio una película de zombies. ¿Listo? Ahora, por otro lado, el médico descarta problemas físicos y algunos comportamientos que manifiesta Marta son los siguientes. Se pone rígida, pide que regresen a casa, está en estado de alerta y vigila de lejos por la ventana. Además, piden que cierren todas las puertas. Va al baño y dice que le duele el estómago, ¿no? Y pide pide que la mamá se quede con ella, porque no desea ir a clases. ¿Listo? Y por otro lado, los padres intentan calmarla, pero no funciona este intento de calmar. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar un análisis de la conducta. ¿Listo? Bien, la respuesta. Una de las respuestas es la siguiente. Se pone en estado de alerta, vigila de lejos las ventanas y pide que cierren las puertas. ¿Listo? Esa es una conducta que viene a ser una conducta problemática. Bien. Ahora, ¿con qué pregunta, chicos, nosotros vamos a hallar el antecedente? A ver, los leo en el chat. ¿Qué pregunta podemos hacer para poder obtener el antecedente? Lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Qué sucedió antes? ¿Cierto? ¿Qué pasó antes? Así es, Karina. Buenos días, Marco. Así es, ¿cierto? ¿Qué pasó antes? Y en este caso en particular, pues escucha un sonido fuerte de la calle. Bien, este es un antecedente interno o externo. Externo, excelente. Bien, perfecto. Ya hemos hallado el antecedente. Bien, ahora vamos a hallar lo que es el consecuente. ¿Qué preguntas o qué pregunta podemos nosotros realizar para obtener el consecuente? Así es. ¿Qué consigues con esto? ¿Cierto? Y en este caso, nuestro paciente consigue que los padres intenten calmarla y obtener la atención de ellos. ¿Listo? Entonces aquí nosotros también trabajar con los padres.
¿cierto? ¿Por qué? Por algo está pidiendo la atención la niña. Bien. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Se pone rígida y pide que regresen a casa. ¿Listo? Este es la conducta problemática. El antecedente es que salen a pasear en el carro como familia. ¿Listo? Es decir, ¿qué pasó antes de que la paciente se ponga rígida y pide que regrese a casa? Pues salen a pasear en el carro como familia. ¿Y qué consigue poniéndose rígida y pedir que regresen a casa? Consigue que vuelvan a casa y la ansiedad se reduce, ¿sí? El malestar se reduce. ¿Listo? Entonces, este consecuente va a hacer que la conducta problema se mantenga. ¿Listo? Y ahora, chicos, no olvidemos, perdón, que en la respuesta nosotros tenemos que hacer el análisis topográfico, es decir, la respuesta motora, es decir, la conducta, la respuesta fisiológica, lo que siente en su organismo, en su cuerpo, la respuesta cognitiva, sus pensamientos, y la respuesta emocional, que son sus emociones y sentimientos. ¿Listo? En donde realizamos este tipo de análisis topográfico en la respuesta. Bien, entonces de esta manera ambos análisis se complementan y esto nos permite saber qué está manteniendo el trastorno de ansiedad y las conductas problemáticas. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver algunas técnicas terapéuticas en la intervención. ¿Bien? Como siempre les menciono, la psicoeducación es sumamente importante para los pacientes, ¿sí? Para que ellos puedan entender y comprender qué es lo que está pasando con su vida, por qué está presentando tales síntomas, si estos síntomas tienen solución o no tienen solución. Justo antes de entrar a la sesión tenía una paciente con ansiedad generalizada. ¿Y qué me decía ella? Si es que tú nunca me hubieras dicho, Mariana, que la ansiedad se puede trabajar de tal forma, con tal herramientas, y qué implica la ansiedad, yo siempre hubiera creído o siempre hubiera tenido la idea de que la ansiedad no tiene solución, que yo siempre voy a estar con estos síntomas que son tediosos para ella. ¿Listo? Entonces, la psicoeducación nos permite ello. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos lo que es la relajación, ¿bien? Que lo vamos a ver ahora. El entrenamiento de la respiración diafragmática, la exposición, que se usa muchísimo, la reestructuración cognitiva y la técnica de la resolución de problemas, ¿sí? A ver, aquí nosotros tenemos una psicoeducación sobre la ansiedad. ¿Listo? El trastorno de ansiedad, algunos síntomas que nuestro paciente puede presentar, ¿no? Síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas emocionales, entre otros. A ver, esperen, chicos. Ok. A ver, ustedes tienen este PDF, ¿ya? ¿Qué es una psicoeducación para los pacientes? Bien, ustedes lo pueden utilizar si es que lo desean o pueden realizar su propio documento en donde pueden explicarle la psicoeducación a nuestros pacientes, ¿no? En este caso, yo siempre les psicoeduco en cuanto a todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Por el desconocimiento que tienen los pacientes. Entonces, le explico qué es un trastorno de ansiedad generalizada y algunos síntomas de este trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? E incluso el paciente se puede identificar, yo sí tengo esto siempre, a veces no presento, entre otros. Asimismo, el ataque de pánico, bien, también algunos síntomas que mi paciente puede presentar. La ansiedad por estrés postraumático, la ansiedad social, las fobias y parte del trastorno obsesivo compulsivo que ahora pues evidentemente ya no es parte de un trastorno de ansiedad, sino según el DSM está fuera de, ¿sí?
Entonces, de esta forma yo psicoeduco a mis pacientes sobre los tipos de ansiedad. ¿Listo? Por otro lado, también le explico acerca de la terapia psicológica, en este caso el cognitivo-conductual, y algunos psicofármacos que, ojo, nosotros como psicólogos no podemos medicar, no podemos recetar ni tampoco recomendar ninguna pastilla. ¿Listo? Solo es como con el fin de psicoeducar a mi paciente. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo psicoeduco a mis pacientes también a través de videos, a través de esos recursos, para que lo puedan comprender mejor, dependiendo de cómo ustedes ven a sus pacientes. ¿Listo? Y aquí les presento algunos síntomas emocionales, síntomas cognitivos y síntomas físicos. Y en este caso, en sesión, junto con él o con ella, realizamos, por ejemplo, ¿tienes accesos de llanto frecuentemente en los últimos 6 meses? Sí, ok, lo marco. ¿Listo? ¿Para qué? Para que él sepa qué síntomas es propio de la ansiedad. ¿Listo? Y para que nosotros, en el momento que el paciente esté marcando, podamos servir como sustento o apoyo emocional, diciendo, no te preocupes, de esto nosotros vamos a partir. Este es el primer paso que tú estás teniendo en reconocer que hay algo que no te gusta, que te hace sentir incómodo y que esto, bien, te va a ayudar como punto de partida. Bien, entonces, de esta forma los psicoeduco a los pacientes. A ver, continuamos con las diapositivas. Ustedes ya, chicos, tienen ese material para que lo tengan, para que lo apliquen si es que desean. Okay, a ver, listo. Bien. Por otro lado, también, como hemos visto en depresión, aquí nosotros realizamos un registro de síntomas. Bien. En este caso, síntomas ansiosos y síntomas, perdón, propios en cuanto a nivel físico, cognitivos y emocionales relacionados a la ansiedad. Bien, entonces nosotros le representamos y le damos este material a nuestro paciente en el cual tiene que poner la situación. ¿Listo? Establece la situación y los síntomas físicos, síntomas cognitivos y emocionales que ha presentado. Para eso, nosotros tenemos psicoeducar. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que los pacientes confunden síntomas cognitivos con síntomas emocionales. ¿Sí? Los físicos es más fácil de poder reconocerlos por los pacientes. Pero sí me ha pasado y sí llega a pasar que confunden síntomas cognitivos con síntomas emocionales. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros podamos realizar este registro de síntomas porque nos permite saber cómo está mi paciente en un inicio y al finalizar cómo es que estos síntomas físicos, cognitivos y emocionales tienen que variar a síntomas más saludables. Bien. Por otro lado, a ver, está este. Ustedes también ya tienen este material, bien, que ven en pantalla. Ok, este material yo les entrego a mis pacientes, que es como un compromiso, entre comillas, ¿sí? Aparte del contrato de terapia, iniciando mi cambio. Bien, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Esto es para el paciente, es decir, el paciente se tiene que preguntar a sí mismo, ¿qué debo de hacer primero? Observar y atender mi conducta, mis pensamientos, mis emociones y sensaciones. ¿Listo? Conducta para los registros, pensamientos, emociones y sensaciones. Importante, ¿ya? También el paciente lee lo siguiente, eso es algo nuevo para mí, pero sé que puedo y recordaré escribirlos en mi registro diario de conductas. ¿Listo? En este registro va a tener que registrar que la conducta, los pensamientos, las emociones y las sensaciones. ¿Bien? Ahora, ¿cómo voy a hacer todo eso? ¿Sí? Todo este proceso. Paso número 1.
Tomarás conciencia de las situaciones y responderás a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede? ¿Con quién o quiénes? ¿Y dónde sucede? ¿Sí? Para identificar lo que son situaciones. ¿Listo? Es el primer paso para nuestro paciente. Segundo paso. Tomarás conciencia de tus pensamientos. Es decir, que tiene que observar tus pensamientos automáticos, aquellos que surgen durante la situación. Entonces, atenderá la manera como interpreta y el significado que le asigna a la experiencia en ese momento y se preguntará qué pienso, ¿sí? O qué pensé. ¿Listo? Paso número 3 es que tome conciencia de sus emociones y sensaciones. De este modo, va a prestar atención a cualquier cambio que note en su cuerpo. Es decir, se siente tenso o relajado, tranquilo, ansioso, inquieto, temeroso, presión en el pecho, sudoración, entre otros. ¿Listo? Y también observará cómo se siente emocionalmente. Una vez que identifique la emoción, lo va a tener que ubicar en una escala del 0 al 10, siendo 10 máximo y 1 mínimo. ¿Listo? Entonces, uy, se me colgó, esperen chicos, se me ha colgado. A ver. A ver, chicos, esperen. Así es, amigos. Ha tenido un pequeño inconveniente con su equipo, así que en breve retoma clase. Ahí está, ya se conectó de nuevo, ya podemos seguir. Ya, chicos. Bueno, disculpen, se me fue mi pantalla. Y ahora sí. Entonces, continuamos, ¿bien? Por favor, me confirman si es que se logra ver. Ok, perfecto. Entonces, chicos, continuamos. Este material, como les menciono, ustedes ya lo tienen a la mano para que lo puedan utilizar, ¿sí? Es un material que le entregamos al paciente, ojo, le entregamos para que lo tenga a la mano y puedan guiarse de ello, porque en un inicio ellos no van a tener
la conciencia, no van a saber cómo hacerlo, pero esto a través de estos pasos para ellos les resulta más fácil. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver con relación a la relajación. Bien, la relajación, chicos, consiste en identificar, ¿sí? Perdón, en entrenar a los consultantes para que ellos identifiquen la ansiedad tan pronto esta ocurre o se manifiesta. ¿Listo? Es como un entrenamiento. Yo les comento siempre a mis consultantes, ¿sí? Esto es un entrenamiento para que tú, cuando sientas los síntomas físicos, los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales que ya hemos visto en las sesiones anteriores, tú puedas recurrir a estos ejercicios, ¿sí? Y puedas reducir la activación fisiológica que produce la ansiedad. ¿Listo? Entonces, de esta forma le repito a mi paciente que es sumamente necesario que lo practique. ¿Sí? Por ejemplo, realizo esta metáfora. Si es que tú o yo o tal persona quiere estar más saludable, quiere llegar a un peso ideal, quiere formar quizás otro tipo de cuerpo, entre otros, ¿qué necesita? No solo necesita ir al gimnasio y pisar el gimnasio, ¿cierto? Necesita realizar los ejercicios, necesita obedecer a su entrenador, necesita ser constante, quizás 3 veces a la semana o 5 veces, ¿cierto? Necesita un entrenamiento para llegar a su fin. Lo mismo pasa aquí en este tipo de herramientas. Bien, si la herramienta no es utilizada constantemente, entonces no vamos a ver resultados, ¿sí? De esta forma yo explico a mis pacientes cómo es que se va a trabajar, porque es un entrenamiento que nosotros vamos a realizar en este caso, ¿bien? Y nos vamos con lo que es la respiración profunda. Vamos a manejarlo ahora. Ustedes ya tienen también este PDF para que lo apliquen. Primer paso que nosotros vamos a enseñar a nuestros pacientes es la respiración profunda. ¿Listo? Lo primero que le enseñemos a los pacientes. Entonces, puede ser que se tumbe sobre la espalda, si es que ustedes tienen el material, o lo puede realizar también sentado. ¿Listo? Después se le pide al paciente que respire suavemente, centrando su atención en el movimiento del estómago. ¿Bien? Entonces, a medida que se empieza a inspirar, hay que permitir al estómago expandirse de manera que entra el aire en la parte baja de los pulmones. ¿Sí? O también para algunos pacientitos que les resulta un poco complicado, le digo, vas a inspirar por la nariz y vas a imaginar que tu vientre es como un globo, ¿bien? Y vas a llenarlo de aire hasta que ya no puedas entrar un poquito más de aire. ¿Listo? Entonces, le decimos de esta forma y conforme los espacios superiores de los pulmones empiezan a llenarse de aire, el pecho se eleva y el estómago baja. ¿Bien? Entonces, es necesario que nuestro paciente realice este ejercicio por 10 veces, es decir, 10 respiraciones. ¿Sí? También importante recomendar a los pacientes que la exhalación, es decir, la expulsión del aire, sea más larga que la inhalación. Bien, entonces, a través de esta respiración profunda le dejamos de tarea. Imprimimos esto, se le da al paciente, le dejamos de tarea hasta la próxima sesión. Bien, que ya lo tienen que haber realizado. Y pues evidentemente nosotros revisamos si es que lo hizo o no. Bien. Por otro lado, tenemos la respiración por tensión. ¿Sí?
Aquí también es importante que nuestro paciente se sienta cómodo. Ahora, también es importante considerar que esto nosotros tendríamos que hacerlo en sesión. No es que yo le imprimo el material a mi paciente y le dejo de tarea, ¿ya? Sino tenemos que realizar una práctica o dos, dependiendo de cómo ha sido la comprensión de mi paciente sobre la respiración, ¿sí? Entonces, vamos a ver la respiración por tensión. Le decimos a nuestro paciente que afloje todo su cuerpo en ese momento. ¿Sí? Bueno, yo particularmente le doy un buen tiempito, ¿no? Y le comienzo a decir, trata de relajar tus pies, tus pantorrillas, tus piernas, tus caderas, y poco a poco voy subiendo hasta llegar al rostro, ¿bien? Para que afloje todo su cuerpo. Ahora, importante modular nuestra voz, ¿sí? Por ejemplo, en la respiración por tensión, yo no puedo hablarle a mi paciente como estoy hablando ahora, sino que tengo que bajar mi tono de voz para que podamos llevar mejor la relajación. ¿Listo? Una vez que nuestro paciente afloje su cuerpo, le pedimos que se concentre en el sonido que está escuchando en este instante. ¿Listo? Le damos un tiempo, que es el timing. Es importante contar mentalmente, ¿sí? Y le decimos, ahora respire 3 veces profundamente. Ojo, aquí le decimos 3 veces profundamente. Entonces, si a nuestro paciente no le hemos enseñado la primera respiración profunda, ¿cómo le vamos a pedir que pueda respirar profundamente? Por eso es importante los pasos. ¿Listo? Entonces, como mi paciente ya sabe respirar profundamente, toma aire por la nariz, eleva su abdomen, cuenta hasta 3 mentalmente y expira lentamente por la boca. Esto lo tienen que realizar por 3 veces. ¿Listo? Después, le decimos, vamos a iniciar los ejercicios de relajación por tensión. Te voy a pedir que te concentres en este momento en los músculos de tus manos. Por eso, te voy a pedir que realices un puño con ambas manos, ¿sí? Que esas manos se pongan tensas, el paciente lo hace, y nuevamente más tensas, más y más. ¿Listo? Y ahora te voy a pedir que sueltes lentamente los puños, ¿sí? Afloja tus dedos y siente la diferencia entre tensión y relajación. ¿Bien? Y esto lo hacemos solo por 2 veces. Por otro lado, tiene que flexionar los brazos, como hacer un punch, ¿listo? Que sienta la tensión en los brazos y que lo suelte también el mismo procedimiento con las manos. Y realiza este ejercicio por 2 veces. Ahora con los brazos hacia adelante, como si jalara una barra muy tensa, que tiene que estirar tus brazos y que trate de tensarlos, que se pongan muy tensos. Los afloja y este ejercicio lo realiza 2 veces. De la misma forma con los músculos de los hombros, es decir, que tienen que encoger los hombros intentando que estos lleguen a las orejas. ¿Bien? De la misma forma 2 veces. Vamos con el cuello. ¿Listo? En este caso lo hacemos por una vez. ¿Listo? El ejercicio. Los músculos del rostro por 2 veces de la misma forma. Bien. De los músculos de la espalda lo hacemos una vez. Los músculos de su abdomen, que lo ponga muy tenso. Y después lo afloje 2 veces. Y con los músculos de las piernas y sus pies también 2 veces. ¿Listo? Una vez que nosotros terminamos de realizar toda esta relajación por tensión, pasamos a lo siguiente. Le decimos, voy a contar del 1 al 10
Y por cada número que vaya subiendo, intente relajarse cada vez más. Y contamos lento, siempre con el tiempo. ¿Listo? 1, 2, y le decimos suelta más, 3, y poco a poco, es decir, ya te sientes más relajado, ¿no? Suelta cada vez más suelto, más, muy suelto, hasta el 10 que debe estar totalmente suelto. ¿Listo? Y también le decimos que cada vez que sienta una ligera tensión por cualquier circunstancia, en ese mismo momento tienen que realizar 3 veces una respiración profunda. ¿Listo? Ya saben, tomando el aire, elevando su abdomen, reteniendo hasta 3 segundos y expirando o exhalando lentamente. Y eso lo tienen que realizar por 3 veces. ¿Listo? Este ejercicio de respiración por tensión es importante que lo realice nuestro paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sirve como entrenamiento. ¿Para qué? Para que cuando él se exponga a una situación que le produce ansiedad, ya tenga su cuerpo entrenado y realice la respiración y la actividad fisiológica reduce. ¿Listo? Entonces es importante siempre decirle esto a nuestros pacientes. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la relajación por aflojamiento. ¿Listo? En el cual le decimos lo siguiente. Acomódese lo mejor que pueda. ¿Listo? Cierre tus ojos. Trate de soltar y aflojar todo su cuerpo. Nuevamente, aquí yo, como Mariana particularmente, le digo, si es que tienes algún punto de tensión en el cuerpo, suéltalo y vamos poco a poco, desde los pies hasta la cabeza. ¿Listo? Hasta el rostro. Le decimos que realice 3 respiraciones profundas, ¿sí? Que se concentre en las manos y que lo afloje lo más que pueda. Trate de soltarlas cada vez más, ¿listo? Después los brazos, los hombros, el cuello, el rostro, el abdomen, la espalda, los pulmones y las piernas, ¿listo? Esa es una relajación por aflojamiento. Pero si yo no le enseño la respiración por tensión, el paciente no va a saber. ¿Por qué? Porque recordemos que de manera permanente él se siente tenso por los síntomas que él presenta. Por eso vino a sesión, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle la respiración por tensión, ¿sí? Antes de la respiración por aflojamiento. ¿Listo? Entonces es importante considerar ello. Ahora, una vez que relaje las piernas, terminando con ello, le vamos a pedir que le vamos a decir que vamos a contar del 1 al 10 y en la medida que yo vaya contando, usted se va a ir relajando, aflojando sus músculos, ¿sí? De que todas las partes de su cuerpo se vayan aflojando cada vez más. Entonces va soltando y le vamos contando. ¿Listo? Como vemos en pantalla. 1, 2, 3, siempre con el tiempo, ¿sí? Dejándole. Entonces, cuando él llegue a 10, tiene que estar ya muy relajado. ¿Listo? Cuando esté muy relajado, le decimos, imagínate que en este momento estás en un lugar o en una situación que te sea agradable, muy agradable, que te genere paz y que puedas sentirte muy relajado. Sí, en algunos casos los pacientes puede ser una playa, en otros casos el campo, y que nos diga, ¿sí? ¿En qué lugar estás? Ah, en la playa, por ejemplo. Ok, entonces, en este caso, yo siempre les digo a mis pacientes, ok, te voy a pedir que por favor, ¿sí? Que estás en esta playa, puedas quitarte los zapatos y las medias y que en tus pies puedas sentir la arena. Sientes su textura, ¿sí? Y te vas acercando a la orilla del mar. Mientras que te acercas, puedes sentir el aire que va rozando por tu cuerpo, puedes escuchar los sonidos de las olas,
¿sí? Y así sucesivamente, tratando de abordar todos los sentidos, ¿listo? Entonces se le pide que imagine en ese momento cada uno de los sentidos. La arena, los sonidos, entre otros. Bien, entonces tal vez estando en una playa, sientes el viento acaricia tu piel y todo lo que les acaba de mencionar. Una vez que ya esté totalmente relajado, le vamos a decir que vaya respirando lentamente y que vaya siendo consciente de su cuerpo. Que respire más, ¿sí? Unas respiraciones profundas y le decimos que califique su estado de relajación, siendo 10 un estado muy relajado. ¿Listo? Y finalmente que realice unas 3 respiraciones profundas. Bien, de esta forma nosotros realizamos lo que es la relajación. ¿Listos, chicos? Entonces, importante considerar ello y que el paciente también lo realice. ¿Ya? Entonces, estos chicos ustedes ya lo tienen. Particularmente yo se los entrego a los pacientes para que ellos lo tengan a la mano y no se olviden de realizarlo, o si por ahí algún paso no se acuerdan, porque puede pasar, ya lo tienen a la mano. ¿Listo? Entonces, continuamos con las diapositivas. Esa es la respiración profunda que ya hemos visto, la respiración por tensión y la relajación por aflojamiento. Bien, ahora vamos a ver otra técnica que es la terapia de exposición. ¿Listo? ¿Cómo es este proceso? Primero, nosotros tenemos que informar al paciente de las probables respuestas de ansiedad durante la exposición ante ello que nuestro paciente teme, ¿sí? O ante ello que le produce ansiedad. Bien, puede ser una situación, por ejemplo, exponer delante del público, puede ser miedo a tal cosa, por ejemplo, las ratas, a las arañas, cucarachas, entre otras cosas. ¿Listo? Vamos a exponer a esa situación que le produce ansiedad a nuestro paciente. Entonces, primer paso, siempre informar al paciente sobre las probables respuestas de ansiedad durante este proceso. Segundo paso es aproximarse al estímulo fóbico, ¿sí? Ahora, eso tiene que ser de manera gradual. Puede ser tanto simbólico como real, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es una exposición simbólica. Paso número 3. En la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, vamos a animar al paciente a que tenga más aproximación y manipulación del estímulo temido. ¿Listo? Una vez que ya lo hemos aproximado al estímulo fóbico y la ansiedad vaya disminuyendo, entonces vamos a animar a que pueda tener un poco más de manipulación con este objeto o este estímulo temido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene miedo a las cucarachas, vamos, como primer paso, informar qué es lo posible que podría presentar, qué respuestas, ¿sí? Como respuestas evitativas, respuestas como gritos, sensaciones corporales, sudoración, temblor, tensión, ¿listo? Entonces le informamos. Segundo paso, le vamos a decir a nuestro paciente que vamos a ver videos. Solo vamos a ver videos de cucarachas, ¿cierto? Es un estímulo fóbico simbólico. ¿Listo? Entonces, vemos el video de la cucaracha y pues puede ser que le produzca ansiedad. ¿Bien? Y nuevamente con otro, ya sea con la realidad virtual, probablemente, y poco a poco, en la medida que vaya disminuyendo lo que es la ansiedad, le animamos a que tenga mayor aproximación. Quizás en una cajita que lo vea, ¿sí? Solo que vea la cucaracha cómo se mueve y poco a poco animarlo para que la toque, después para que la manipule. ¿Listo? Y la sesión de exposición acaba
cuando haya reducido al menos el 50% del valor más elevado. ¿Listo? A ver, importante para realizar este proceso de exposición, el terapeuta debe identificar cuál es el estímulo temido que le produce ansiedad a mi paciente. Es decir, cuál es el foco de miedo de mi paciente. 2, las consecuencias temidas. Es decir, ¿qué teme el paciente que va a ocurrir si se confronta con este estímulo que teme? ¿Listo? 3, tenemos que identificar las conductas de evitación del estímulo temido. Es decir, ¿qué hace o trata de hacer mi paciente para prevenir las consecuencias temidas? Y número 4, desencadenantes de la ansiedad. ¿Qué desencadena la ansiedad? Personas, situaciones que se asocian con el estímulo temido o respuestas de ansiedad. ¿Sí? Entonces, esos 4 puntos nosotros tenemos que identificar en nuestro paciente. ¿Para qué? Para poder realizar lo que es la exposición. Porque si yo, por ejemplo, no sé a qué lo voy a exponer, es porque no he indagado el estímulo que teme y que le produce ansiedad. También tengo que indagar las consecuencias temidas de mi paciente. ¿Listo? Para poder llevar a cabo la exposición. Aquí podemos ver la exposición simbólica, que es la primera opción para que nosotros podamos intervenir, ¿sí? Sobre todo en aquellos casos en que el paciente no se atreve a enfrentarse con la situación real o con el estímulo real, ¿listo? Y pues se necesita facilitar el acceso a la exposición en vivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar una exposición simbólica? A través de representaciones mentales con la imaginación, es decir, nosotros le realizamos todo un proceso de imaginación a nuestro paciente a través de recursos visuales como imágenes, fotos, dibujos, ¿sí? Estímulos auditivos como videos, sonidos grabados y la realidad virtual, que en algunos casos también se usa. ¿Listo? Esta es la exposición simbólica. A ver, ¿por qué es simbólica? Porque no es el estímulo real, ¿sí? Sino es que lo estamos haciendo de manera gradual. Y bueno, y la exposición ya en vivo, ¿listo? Esta exposición consiste en tomar contacto directo con el estímulo temido. Esto ya sea de forma gradual o entrando en contacto desde el principio con situaciones que producen un alto nivel de ansiedad. ¿Sí? Bueno, yo particularmente realizo gradual, ¿bien? Porque tenemos que ver cómo es que está nuestro paciente, ¿sí? Si es que nosotros tomamos la opción de que entre desde un principio en contacto con este estímulo, ¿sí? Que le produce un alto nivel de ansiedad. En este caso, la exposición se denomina inundación, es decir, cuando le decimos a nuestro paciente que no va a ser de manera gradual, sino todo lo contrario, ¿sí? A eso se le denomina inundación. Entonces, algunas indicaciones es que el paciente, el consultante, debe mantenerse en contacto con la situación o estímulo que le produce ansiedad, aun cuando se produzca una elevación alta de esta. ¿Listo? Esa es la exposición en vivo. Y número 2, si se produce un incremento importante de ansiedad durante la exposición, aquí va a ser útil para el paciente tratar de utilizar alguna estrategia que module la ansiedad, ¿sí? Pueden ser estrategias de relajación, que ya le enseñamos, de respiración diafragmática, de autoinstrucciones o de distracción. ¿Listo? Así, de esta forma, nosotros realizamos la exposición en vivo. ¿Listo? Entonces, el paciente tiene que mantenerse en contacto con el estímulo temido hasta que la ansiedad se reduzca a la mitad o bien hasta que llegue un nivel 2 de una escala del 0 al 8. Bien, entonces de esta forma nosotros realizamos lo que es la exposición en vivo. Ahora, por otro lado, es otra herramienta la desensibilización sistemática, ¿sí?
Aquí nuestro paciente tiene que realizar una jerarquía. ¿Bien? ¿Cómo? El paciente, al realizar la jerarquía, nos va a mencionar a todos los estímulos que tiene miedo. ¿Listo? A ver, primer paso. Bien, el primer paso para que nuestro paciente nos comente, primer paso para realizar lo que es la desensibilización sistemática. Sí, vamos a poner un ejemplo para poder comprenderlo mejor. A ver, un paciente, Juan, ¿sí? De 28 años, tiene miedo a las inyecciones y a recibir atención médica. ¿Sí? Esto le produce, pues, evidentemente, ansiedad. Bien. Entonces, en este caso, Juan tiene que realizar una jerarquía. A ver, vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir, a ver, Juan, te voy a pedir que por favor realices todo dentro de este miedo de recibir inyecciones y recibir atención médica, que puedas desmenuzar este miedo. ¿Sí? Por ejemplo, ok, tengo miedo a las ambulancias, por ejemplo. ¿Sí? 2, tengo miedo a los hospitales. ¿Sí? 3, tengo miedo al examen físico. 4, tengo miedo a ver sangre. ¿Listo? Sangre. 5, tengo miedo a la operación. ¿Sí? Una operación. A que yo me pueda someter a una operación. ¿Listo? Este es los miedos que tiene mi paciente. Una vez que él realice toda esta lista, le decimos lo siguiente. Vas a hacer una jerarquía del 10 al 100, de lo cual te produce más miedo, siendo 10 el mínimo y 100 el máximo. Ok. Bueno, a ver, en cuanto a los hospitales, un 10. ¿Listo? Lo califica como un 10. En cuanto a las ambulancias, tengo un miedo de un 40, por ejemplo. Del examen físico, un 50. De ver sangre, un 70. ¿Sí? Y de la operación, un 100. ¿Listo? Ahora, aquí puedo poner más y evidentemente esto va a variar. ¿Ya? Entonces, una vez que nuestro paciente ya realice lo que es su jerarquía, vamos a pasar a la desensibilización. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? Primero, nosotros vamos a realizar el relajamiento. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Realizamos toda esta relajación y se le pide al paciente que cierre los ojos y que visualice la escena. En este caso, se le señala al paciente que levante el dedo índice cuando visualice claramente la escena. ¿Sí? Una vez que el paciente levante el dedo índice, entonces se deja que éste visualice la escena durante 5 o 10 segundos. ¿Bien? Ahora, mantenemos la escena haciendo una respiración profunda. ¿Sí? El terapeuta acaba con la escena diciendo, deja de visualizar este suceso y luego pregunta al paciente el grado de ansiedad que experimentó en la escala. ¿Listo? Del 0 al 10, ¿cuánto de ansiedad ha experimentado? Se repite la misma escena, chicos, ojo, la misma escena, ¿sí? Apreciando cuánto va a decrecer, cuánto va a reducir el nivel de ansiedad con cada presentación. ¿Sí? Entonces, cuando en 2 presentaciones seguidas no se experimente ansiedad de la misma escena, entonces se pasa a la siguiente escena de la jerarquía. ¿Bien? Pero Mariana, ¿de qué jerarquía? De esta, de la que hemos visto, esta jerarquía. ¿Listo? Evidentemente, chicos, vamos por el primero, que en este caso sería el hospital, ¿cierto? Para después pasar a las ambulancias, ¿sí?
Entonces, de lo que tiene menor miedo a mayor miedo. Bien, entonces, una vez que después de 2 presentaciones de la jerarquía de los hospitales, en este caso de la situación del hospital, ya no presente ansiedad, entonces pasamos a la siguiente escena, que en este caso serían las ambulancias, ¿cierto? El paciente deberá alcanzar un nivel 0 de ansiedad. ¿Sí? Se le enseña a decir ahora cuando alcanzó el 0. ¿Listo? Generalmente, chicos, se necesita 3 o 4 veces visualizar la escena para llevar a una respuesta 0. Generalmente, pero esto puede variar dependiendo de cada persona. ¿Sí? Entonces, a medida que se vaya adelantando en la jerarquía, se notará que el paciente va a mejorar la habilidad ¿para qué? Para hacer frente a las situaciones en la vida real de su jerarquía. ¿Listo, chicos? A ver, quiero ver si en esta herramienta de la desensibilización sistemática hay una pregunta. Si no hay una pregunta y está todo claro, por favor me confirma con un emoji, una reacción. ¿Todo claro? Ok, Karina. Siri. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a la desensibilización sistemática? Ok, creo que no hay dudas. A ver, vamos a ver un video, ¿sí? De más o menos cómo es que se realiza una desensibilización. ¿Ya? A ver. Les voy a compartir mi pantalla. Y por favor, vamos a ver con atención, ¿ya? A ver, comenzamos. Quiero que imagines, estás en tu habitación, estás leyendo los apuntes de la materia anatomía y faltan 4 días para el examen. Imagínate la habitación, tu escritorio, los apuntes, estás leyendo la materia anatomía y faltan 4 días para el examen. Dentro de 4 días rendís el examen de anatomía. Cuando tengas la imagen bien clara en tu mente, por favor, levanta el dedo índice. Bien, observa la imagen. Concéntrate en la imagen. Decime ahora, ¿cuánto de ansiedad te produce entre 0 y 100? 0. Podés borrar la imagen. Una vez más, te concentrás en la relajación. Respira en forma suave, lenta y profunda. Yo sé que esto puede ser difícil, sobre todo al principio, pero vamos a intentarlo. Te lo entrego yo. Tómalo primero con la punta de los dedos. Muy bien. Un poco más, José. No lo apoyes sobre la mesa. Tómalo con la punta de los dedos. Vamos. Levántalo, por favor. Ayúdate con la otra mano. Muy bien. Perfecto. Tómalo con la otra mano también, vamos. Usa la otra mano. ¿Qué nivel de malestar estás teniendo, José, en este momento? 90%. Por
Por favor, continúa. Un poco más, José. Toca un poco más el papel. Entra un poco más en contacto. Un poco más, José, por favor. Muy bien. Concéntrate en la superficie del papel. Un papel arrugado. Tómalo, por favor, otra vez entre sus manos. Ok. Bien, no hagas evitación. Bien. Eso, muy bien. Concéntrate en las sensaciones que produce el papel. Vos sabés que ese papel estuvo en un cesto de basura, con otros papeles, con residuos, cuyo origen vos desconocés. No sabes para qué fue utilizado. Sentí las sensaciones que produce en la mano. Eso. Toma contacto. Concéntrate en el papel. Por favor, tómalo de nuevo. No lo dejes. Vamos. No hay que hacer evitación. Bien. Otra vez, con la palma de la mano. Vuelve a tocarlo. Bien, ahí está. Bien. Manténelo así. ¿Sí? No cierres los ojos, por favor. Mira el papel. Eso, muy bien. Perfecto. Bien. Decime ahora, ¿qué nivel de malestar estás teniendo, José? 70. 70. Es decir, ha bajado solamente un poco. Seguimos un poco más entonces. Listo, chicos. A ver. Bien, entonces hemos podido ver cómo se hace una desensibilización sistemática y la exposición, en este caso, una exposición real, ¿cierto? Entonces, pasamos a lo que es la reestructuración cognitiva, ¿sí? Que consiste en desafiar las propias valoraciones exageradas, anotando las evidencias en la situación de exposición. Es decir, que reestructuramos todas estas valoraciones que nuestro paciente tenía en un inicio, ¿sí? Y con esta herramienta de la reestructuración, permite que el paciente pueda tener pensamientos alternativos, funcionales y adaptativos, que sean más realistas. ¿Listo? Por otro lado, también realizamos lo que es el debate, ¿cierto? Por ejemplo, algunas preguntas que nosotros podemos plantear a nuestros pacientes, ¿no? ¿Es realista este pensamiento? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o en sentimientos? ¿Existe alguna evidencia que apoye esta idea? Y o podría estar malinterpretando una posible evidencia. Es algunas preguntas que nosotros podemos realizar en el debate. Ahora, esto del debate, chicos, ya lo hemos visto en depresión, ¿cierto? En la sesión de depresión. Es lo mismo, ¿sí? Solo que algunas preguntas también podemos utilizarlas. ¿Qué evidencias, qué ventajas y qué desventajas se trae de pensar de esta forma? ¿Es lógico? Es lo mismo, ¿sí? Las preguntas del debate. Por otro lado, aquí podemos ver un autorregistro de la ansiedad durante el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, tienen que registrar lo que es la situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y en este caso ya el pensamiento alternativo, ¿sí? A ver, ojo, este registro es durante el tratamiento, ¿bien? Situación. Mi amigo me invitó a una reunión con su familia. ¿Bien? ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Qué pensé? Seguro que me voy a sentir incómodo. Voy a tartamudear y moriré de vergüenza. ¿Listo? Este es el pensamiento. ¿Cuál fue la emoción? Ansiedad en un nivel 8 y preocupación en un nivel 9. ¿Cuál fue su conducta? Le dije a mi amigo que no podré ir porque estaré ocupado. Fue una conducta evitativa, ¿cierto? ¿Y cuál es el pensamiento alternativo? Estaré con mi amigo y su familia es amable, no sucederá nada terrible y tampoco tengo evidencia de ello. ¿Listo? Son alternativas de solución, pensamientos funcionales, pensamientos adaptativos. ¿De dónde mi paciente va a tener este pensamiento alternativo? De esto, del debate, ¿sí? De las preguntas que él mismo se va a realizar y que pues evidentemente nosotros le enseñamos en la sesión,
¿Listo? Por ejemplo, ¿es realista este pensamiento? Es decir, ¿es realista que se va a sentir, que va a morir, perdón, de vergüenza? ¿Es real? ¿Tú crees que alguien muere por vergüenza? ¿No? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o en sentimientos? También es una pregunta que en este caso en particular el paciente se puede emplear. ¿Existe alguna evidencia que apoye esta idea? ¿Podría estar malinterpretando una posible evidencia? ¿Alguna vez alguien se murió de vergüenza? ¿Conoces a alguien que nunca se haya equivocado en nada? ¿Qué pasa si me equivoco contestando las preguntas del profesor? Bueno, este en particular responde al segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces, a través del debate, ¿bien? El paciente va a terminar siempre, chicos, con un pensamiento alternativo. Es lo que se busca, ¿sí? Después de haber visto que nuestro pensamiento no es un pensamiento racional. ¿Listo? Ahora, algunas preguntas para cambiar la forma de pensar y que nos puede ayudar para el debate son las siguientes. En este PDF, ¿listo? Ustedes ya tienen también este PDF, que ustedes pueden utilizar estas preguntas, ¿sí? Para sus pacientes y enseñarle a ellos este tipo de preguntas para que realicen cuando no estén en sesión. ¿Listo? Ustedes ya tienen este material para que le den una repasada. Ok. Bien. Ahora, sí es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Porque pasa muy seguido, sobre todo en un inicio, que el paciente hará de abogado defensor para su pensamiento negativo, ¿sí? Pero tiene que encontrar algunos argumentos de por qué este pensamiento es cierto, ¿sí? Pero esos argumentos tienen que ser reales, es decir, tienen que ser verídicos, objetivos, ¿sí? Entonces, aquí, cuando el paciente realice un argumento que defienda su pensamiento negativo, no puede darnos respuestas tales como interpretación, suposición u opiniones, ¿bien? Sino que tienen que darnos argumentos, ¿sí? Hechos verificables, hechos verídicos, ¿sí? Objetivos, ¿bien? Porque siempre pasa, siempre, chicos, que el paciente va a abogar por su pensamiento negativo. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de la idea irracional que vimos ya un poco la sesión anterior. Algunos supuestos, valoraciones y reglas que subyacen a esta idea irracional. Esto, lo que vemos en pantalla, lo que está subrayado, lo hemos visto en la primera sesión, ¿sí? ¿Qué es un supuesto? ¿Qué es una valoración? ¿Y qué es una regla? Esto es importante que nosotros identifiquemos en los pensamientos de nuestros pacientes. ¿Qué supuestos tiene? ¿Qué valoraciones presenta? ¿Y qué reglas manifiesta? ¿Listo? Por otro lado, también ubicar, reconocer, identificar las ideas centrales que está teniendo mi paciente. También lo hemos visto en la primera sesión. ¿Sí? Las distorsiones cognitivas que pueden acompañar a este pensamiento irracional y los comportamientos. ¿Listo? ¿Qué comportamientos está teniendo mi paciente? Y aquí podemos ver algunas sugerencias para realizar lo que es el debate. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? ¿Sirve de algo o soluciona el problema o mejora la situación el que yo me preocupe? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo puedo enfocarme si realmente esto pasa? ¿Sí? Ahora, diferenciar una posibilidad de que ocurra algo malo de una alta probabilidad. ¿Sí? Es decir, que el paciente pueda calcular la probabilidad de que ocurra lo que estamos pensando, del 0 al 100. ¿Qué evidencias tienes, no? De que esto sí o sí va a pasar. ¿Sí? Esto nos va a permitir reestructurar las ideas centrales, el debate. ¿Bien? Entonces, a raíz de esto, podemos ver cómo nosotros podemos realizar toda una reestructuración de los pensamientos de
nuestro paciente. Ahora, importante identificar situaciones que teme, que le produce ansiedad, ¿sí? Identificar también las sensaciones corporales, modificar las creencias que nos vamos a ayudar de los autorregistros y del debate, ¿cierto? También importante, como ya hemos visto, la respiración y la relajación muscular y el afrontamiento de situación y evitar la conducta que evade, ¿sí? No permitir la conducta evitativa. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estamos dando las herramientas necesarias a nuestro paciente para poder exponer. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la técnica de autoinstrucciones, que esta nos permite modificar el diálogo interno que tiene nuestro paciente. Todos tenemos un diálogo interno, ¿sí? Entonces, la técnica de autoinstrucción va a permitir que pueda afrontar una determinada tarea o un acontecimiento o una situación, ¿sí? Se utiliza sobre todo cuando el paciente se dice a sí mismo comentarios inapropiados, que tonto, que inútil, no sirvo, no lo voy a hacer, otra vez me voy a equivocar, ¿sí? Son pensamientos inapropiados de sí mismo, ¿sí? Ante la ejecución de una tarea específica, ¿bien? Y aquí podemos ver los pasos. Por ejemplo, primero, tenemos que definir el problema. Es decir, el paciente tiene que preguntarse qué tengo que hacer. ¿Bien? Esto, chicos, es importante que nosotros lo realicemos en sesión, ¿sí? Para que sirvamos de modelo. ¿Bien? Paso número 2. Nos vamos a aproximar al problema. Es decir, de cuántos elementos yo dispongo para realizar esta actividad. ¿Qué recursos tengo para poder realizar ello? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta todo lo que nosotros tenemos, o mejor dicho, el paciente tiene para poder aproximarse al problema. ¿Listo? El paso número 3 es la focalización de la atención. Es decir, el paciente tiene que prestar atención solo a lo que está haciendo en esos momentos, en su presente, ¿sí? Y que procure no distraerse con otra cosa, ¿bien? Por otro lado, el autorrefuerzo, algo que también es importante, que el paciente se felicite a sí mismo por el proceso, no por el objetivo final, sino por lo que está haciendo durante el proceso. En el punto número 5, las verbalizaciones para hacer frente a los errores. Por ejemplo, si cometo un error, puedo intentar corregirlo. Es decir, de manera verbal, el paciente se va a decir a sí mismo frases que no le perjudiquen, como eres inútil, no lo vas a hacer, lo estás haciendo mal, no te das cuenta que no sirves para esto, no, sino frases que le ayuden a continuar con la actividad, ¿sí? Por otro lado, como el sexto paso, tenemos la autoevaluación, en el cual el paciente tiene que fijarse en cómo está haciendo las cosas, ¿sí? Cómo yo lo estoy haciendo. Y aquí, evitar que el paciente tenga un diálogo interno hostil, ¿sí? ¿Cómo evito? Con las verbalizaciones positivas, ¿listo? Y finalmente, el autorrefuerzo, es decir, tengo que felicitarme cuando he realizado el trabajo. ¿Listo? Entonces, esta técnica de autoinstrucciones es una forma que yo tengo para que mi paciente se sienta capaz, ¿sí?, de poder realizar tal actividad, ¿sí? Y que para la próxima vez, este tipo de de ansiedad o de síntomas ansiosos, pues se reduzca. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las tarjetas de apoyo, en el cual tenemos una tarjeta de apoyo en cuanto al pensamiento y en cuanto a la estrategia, ¿sí? Son tarjetitas que nosotros podemos darle una hoja bol, lo formamos como tarjetita y lo podemos realizar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta de apoyo en cuanto al pensamiento es el siguiente.
Es posible que sienta que no pueda hacerlo, pero quizás esto no sea verdad. Tal vez sea difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. ¿Listo? Esa es una parte de la tarjeta. Y al reverso de la misma tarjeta, el paciente va a escribir estrategias para cuando está ansioso. Por ejemplo, escribir sus pensamientos, llamar a una amiga, correr, hablar en voz alta, lavar mi rostro con agua helada, realizar la relajación, realizar el debate, la reestructuración, entre otras estrategias. Son tarjetas de apoyo que por lo menos se le pide al paciente que lo revise 3 veces al día, ¿sí? Para que esto vaya interiorizando en su sistema de creencias. Por otro lado, otra herramienta, otra técnica es la de autoinstrucciones con tarjetas de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tarjeta que son: las sensaciones de miedo no me causarán un daño irreparable, solo me incomodarán. Son frases que pueden ayudar a nuestro paciente y que los va a tener a la mano, ¿sí? Por otro lado, puedo ayudarme con la respiración, la distracción mental, la relajación. ¿Listo? O esperaré y no me voy a adelantar a los hechos, ¿sí? Son tarjetas que el paciente también lo puede tener a la mano y que lo esté leyendo, ¿sí? En el transcurso de su día. Por otro lado, tenemos la técnica de distracción y refocalización, ¿sí? Es decir, este tiene como objetivo refocalizar la atención, ¿sí? Desde el foco que genera los síntomas hacia otro estímulo externo. Si es que yo estoy teniendo síntomas propios de la ansiedad, entonces a través de la técnica de distracción yo voy a tener un control inmediato. Ojo, inmediato. ¿Listo? Es un control inmediato. A ver, ¿qué tipo de distractores puede utilizar nuestro paciente? Salir a correr escuchando audiolibros o música, hacer ejercicios, mirarse al espejo y decir frases positivas, centrar la atención en el entorno, realizar actividades mentales, cambiar la situación y actividad. ¿Listo? Son actividades que le pueden ayudar a mi paciente a que tenga un control inmediato de los síntomas de la ansiedad. ¿Listo? También es una técnica que se utiliza. A ver, por otro lado, tenemos el hecho que el paciente tiene que identificar los pensamientos catastróficos o pesimistas. ¿Listo? Por ejemplo, pensamiento pesimista. Mi jefe me pregunta sobre algo que no sé. Puede creer que no estoy capacitada para este puesto y me puede despedir. Es una preocupación perjudicial, ¿sí? A ver, aquí me he equivocado, aquí es un pensamiento optimista, ¿listo? Es optimista. No tengo la obligación de saberlo todo. Además, ya he pasado hace más de un año la prueba de selección y he demostrado eficacia en mi trabajo. Un error no puede acabar con mi trabajo y no me pueden despedir, ¿sí? Es decir, que el paciente tiene que elaborar pensamientos constructivos, realistas y positivos, ¿sí? Primero, identifica el pensamiento y una vez que ya lo ha identificado, que cambie inmediatamente a un pensamiento optimista. Y finalmente tenemos las preocupaciones afuera, ¿sí? Es otra herramienta que también podemos utilizar, lo cual significa responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo me está afectando el hecho de preocuparme? ¿Y qué puedo hacer aquí y ahora, en mi presente, para acabar con esta preocupación? ¿Sí? Entonces, cuando las preocupaciones aparezcan en nuestro paciente, primero él tiene que detenerse, ¿sí? Detener el pensamiento. Puede ser con frases, como por ejemplo, ahora no es el momento, ¿sí? Detiene el pensamiento, detiene el curso de este. Segundo paso, él tiene que identificar su pensamiento. Y yo siempre recomiendo que lo anote, ¿sí? Puede ser en una hoja y si es que no tiene una hoja en la mano, en el celular.
¿Listo? Y finalmente, reemplazar, es decir, buscar soluciones alternativas. ¿Y qué pasa si mi paciente se estanca en el punto número 2? ¿Sí? O está teniendo más preocupaciones o la preocupación persiste. Realizo esta pregunta. ¿Sí? ¿Cómo me está afectando el hecho de preocuparme y qué puedo hacer aquí y ahora para acabar esta preocupación? Y de esta forma el paciente ya busca soluciones para lo que se está sintiendo, ¿no? En este caso, la preocupación. ¿Listo, chicos? Y bueno, esto sería todo con relación a las técnicas y herramientas para abordar lo que es ansiedad. A ver. Finalmente, ustedes tienen este material también, ¿sí? Que es la respiración del cuadrado. Les voy a explicar rápidamente esto, que es muy sencillo. Este va a ser el punto de inicio. Este puntito rojo va a ser el inicio, ¿sí? El paciente tiene que inhalar por la nariz por 4 segundos, ¿sí? Una vez que llega a este punto, el paciente tiene que retener el aire por 4 segundos. Una vez que llega a este punto, el paciente tiene que exhalar por 4 segundos. Una vez que llegue aquí a este punto, el paciente va a esperar 4 segundos. ¿Para qué? Para volver a realizar el proceso de la respiración. ¿Listo? Esto lo puede hacer para iniciar por 1 minuto y de manera gradual vamos subiendo. ¿Listo? Es importante que esto lo practique. ¿Bien? A algunos, la verdad es que no les gusta esta respiración, prefieren la respiración profunda, la respiración diafragmática. Ustedes ya lo van a ir variando de acuerdo a cada uno de sus pacientitos. Y bueno, chicos, esto sería todo. Por último, voy a responder esta pregunta que nos comenta para la respiración al día. ¿Cuántas veces se recomienda al consultante? 3 veces, ¿sí? 3 veces se recomienda en la mañana, en la media tarde y en la noche. ¿Sí? Si es posible 3 veces que lo realice. ¿Listo, chicos? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ustedes ya tienen lo que es el material. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho.